cerramos hoy el Congreso con una muy interesante conferencia de Jaime Bedoya. Jaime Bedoya es jefe de contenidos calificados del diario El Comercio, ¿no? Un periodista a quien todos apreciamos y de quien hemos aprendido muchísimo acerca de la labor, de la labor central del editor y del creador de contenidos informativos, la forma como se selecciona y se cura información. Jaime nos va a traer algunos alcances sobre los proyectos, el proyecto en particular al cual se ha unido El Comercio, que es The Trust Project, este proyecto de check, de información, de corroboración de información, ¿no? Donde están también diarios como el Washington Post o el País de España, ¿no? Y donde está también involucrado Google, ¿no? Entonces va a ser interesante escuchar a Jaime. Con Jaime también estamos con Adriana León, que es jefa del área de libertad de prensa del Instituto de Estudios, del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, que tiene todo un alcance continental, y ella nos va a dar una panorámica acerca de las diferentes iniciativas que hay en medios latinoamericanos sobre justamente esta idea de del fact-check, del chequeo de hechos reales, la corroboración de información desde el periodismo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a ambos. La expectativa es que cada uno pueda tener una exposición de 20 minutos a 25 minutos y luego abrimos una ronda de preguntas para que los asistentes que nos acompañan puedan formular sus inquietudes, ¿no? Quizás sea oportuno empezar con Adriana, si no es problema, donde ella ofrece una panorámica, un poquito de la situación en América Latina, y luego con Jaime vemos el caso en el Perú, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Adriana. ¿Qué tal, Tito? Muchas gracias por la invitación, por la iniciativa, felicitaciones por el evento. Realmente muy interesante discutir estos temas y bueno, amiga personal del Flaco del Valle, excelente el trabajo que hacen en Pacha Films, la verdad es excelente y recomiendo el documental de Maradona, por supuesto. Mira, justamente para darles una panorámica de lo que hemos visto en América Latina en cuestión de periodismo y desinformación. Nosotros damos hace más de 15 años un premio latinoamericano de periodismo de investigación. En el IPIS organizamos este premio y lo organizamos en el marco de una conferencia que se llama la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, con la idea, con el objetivo de poder compartir e intercambiar herramientas periodísticas entre periodistas. Es un poco como el backstage del periodismo de investigación y cómo estos periodistas pueden compartir sus técnicas, etc. Entonces, la conferencia siempre ha sido muy rica en ese sentido, porque podíamos nosotros, además, tener una medición de qué cosas se estaba investigando en América Latina y cómo se estaba investigando, ¿no? Y cómo, primero, efectivamente, los temas de corrupción eran los más importantes, corrupción, crimen organizado, etcétera, pero de pronto empezaron a aparecer unas nuevas temáticas y eso lo podíamos medir a través de los trabajos que llegan al premio latinoamericano. Más o menos alrededor de 200, 250 trabajos solo investigativos de temáticas diversas. A partir de 2018 empezamos a recibir trabajos que tenían cierto matiz de intención de investigar asuntos de desinformación. Pero eran más trabajos de fact-checking, ¿no? De una cosa más de operativa, no necesariamente elaborada por periodistas investigativos, pero sí con, bueno, desarrolladores, periodistas de datos, ¿no? Y se empezaron a armar iniciativas interesantes en América Latina, como por ejemplo en Argentina hay un pionero, me parece a mí, que es Chequeado, con una periodista que se llama Laura Summers, que realmente hizo un trabajo esencial en el tema de elecciones en Argentina. Pero siempre desde el lado, digamos, más vinculado y más relacionado al periodismo y sociedad civil. Y recuerdo muy bien que con el exdirector de UNESCO para América Latina, Guillermo Canela, que ahora está a nivel mundial, empezamos a pensar cómo hacer para que los periodistas investigativos se interesen
por desarrollar investigaciones de asuntos con desinformación. Es decir, teníamos un montón de procesos electorales, o también peleas entre grupos políticos, donde había desinformación, donde aparecían los trolls, donde había un trabajo bueno de verificación, de fact-checking, pero no había un interés desde el periodismo investigativo de investigar este fenómeno. Entonces hicimos la Colping en 2019 y por primera vez vimos un proyecto que se parecía a esto que les estoy contando y que se llama Comproba. Comproba fue un proyecto en Brasil que fue impulsado por la Organización de Periodistas Investigativos de Brasil, que se llama ABRAGI, y que contiene a los periodistas de investigación más importantes de Brasil. Brasil es como un continente, entonces era como, ellos se plantearon la idea de ver cómo iban a ser las elecciones de octubre del 18 con Bolsonaro a la cabeza y con una desinformación clara, pero no investigada, no aterrizada, no mirada con un ojo de periodismo. Y fue realmente un trabajo muy interesante y pudo postularse al premio porque lograron reunir a 28 periodistas dedicados a la investigación de medios de comunicación, no de organizaciones de la sociedad civil, no de ONGs, no de iniciativas mezcladas, mixtas, sino de Folia, Estadao, la red de televisión más grande de Brasil, etc. Entonces, estos 28 periodistas hicieron un formato muy interesante. Por un lado pusieron el tema de WhatsApp, abrieron un WhatsApp para que la gente, lo que ahora se hace muy común, pero en ese momento era bastante novedoso, era que la gente, el ciudadano común, interesado en informarse bien, pueda era un bot de WhatsApp donde verificaba si la información que estaba llegando era realmente una pregunta o no, o sea, no era de un troll, y cuál era el principal interés de la gente o las dudas principales a partir de cuando consumían desinformación. Entonces, por un lado tenías eso, se verificaba esa información más en un tema de fact-checking, pero por otro lado tenías a periodistas investigativos que estaban investigando quiénes estaban, por ejemplo, detrás de esos perfiles, detrás de todos estos trolls o fanpage de WhatsApp creados especialmente para mentir, ¿no? Porque eso es la desinformación, no son informaciones, digamos, equivocadas, sino hay una clara intención de desinformar, mentir para fines específicos. Y eso lo hemos visto, bueno, con lo de Brexit, fue impresionante lo que se descubrió, una inversión de $3 millones a una empresa para desinformar, para producir información falsa que conlleve a la ciudadanía a aceptar el Brexit, ¿no? Y bueno, también había sido un poco la experiencia que se hizo con las elecciones cuando ganó Trump. Pero lo de Brasil era inédito en América Latina. Entonces, bueno, ABRAGI junta a estos 28 periodistas y hacen un trabajo excepcional de verificación de datos y de investigación. Por supuesto que la información que se iba produciendo se iba además publicando en estos medios de comunicación, que tienen mucho poder, que tienen mucha fuerza, y en sus redes, etc. Igual ganó Bolsonaro, igual ganó desinformando, pero fue una de las primeras iniciativas que nosotros vimos en donde se podía ver la mezcla de investigación con verificación, ¿no? Y luego empezamos a ver que habían trabajos de redes, por ejemplo, redes de periodistas que son investigativas, como por ejemplo Conectas, que es una red de periodistas de América Latina que hace especialmente periodismo colaborativo transnacional, y empiezan a ver estas iniciativas financiadas por cooperantes, por donantes, pero sí específicas para poder hacer esto que les estoy contando, que tiene que ver con cómo investigas lo que hay atrás, más allá de la verificación, ¿sí? Porque la verificación es una cosa que es muy importante. Yo creo que con COVID ha sido ejemplar todas estas iniciativas de estar mirando. El Perú, por supuesto, uno de los países que yo más he visto ha sido el trabajo de ojo público, de hacer fact-checking con COVID todo el tiempo, todo el día, igual que Salud con Lupa. Entonces, tú tienes a dos medios que están todo el tiempo mirando y encima un convenio con la radio más importante, que es RPP, para, como iba David Hidalgo, ojo público, a dar esta información. Pero yo creo que el gran reto del periodismo, digamos, y del periodismo investigativo es lograr
esto que fue la iniciativa de Comproba y que entiendo también puede ser algo de lo que nos va a contar Jaime con el comercio aliado a este gran proyecto. Es decir, digamos, agruparse como medio de comunicación, como periodista, para distinguirse de los desinformadores, ¿sí? De la información falsa, pero dar un paso más, que es poder investigar o trabajar reportajes a larga profundidad que puedan mirar quién está atrás de todo este aparato que desinforma, y si hay dinero de por medio, y qué intereses hay, y todo eso que yo creo que es súper importante entenderlo para que la gente lo pueda entender, porque la gente puede consumir información falsa porque no entiende por qué le estarían mintiendo, ¿sí? Es como una cosa que hace dudar al consumidor de noticias. Es decir, ¿por qué me va a mentir mi tía que me está mandando este audio en WhatsApp con información de su prima periodista? ¿O por qué me va a mentir un medio de comunicación que además dice que es... Ahora hubo una cosa de Clarín, que sacaron que un hombre que se tomó una foto en la morgue con Maradona, pues apareció muerto en un tacho de basura, y la información la emitió Clarín Deportes. Y si hacías un fact-checking chiquitito, te das cuenta que no es el logo de Clarín Deportes, es una información, y la foto del cadáver en el basurero era de una foto del 2017. Entonces, pero eso la gente no lo hace normalmente, ¿sí? Y no lo hace porque tampoco entiende por qué Clarín les estaría mintiendo. Pero si hay un periodismo quién, creo, un gran reto para el periodismo, ¿no? Y imagino que también un reto que nos podrá contar del proyecto Jaime. Finalmente, para terminar con esta primera parte, quería decirles que, bueno, que estas iniciativas, que el periodismo, yo he sentido que en los últimos años sí tiene, por lo menos el regional, sí tiene intenciones de poder revelar eso. Y un caso chiquito de Perú que me parece bien significativo y que no fue, digamos, o sea, fue un caso bien claro de un medio que se dio cuenta de algo, investigó y publicó, que fue con el tema del congreso anterior, o sea, el primer congreso vacado de Vizcarra. Ellos habían hecho había una serie de trolls anónimos, ¿no? Estos sin perfil, etcétera, que estaban atacando muchísimo a los periodistas que estaban investigando el caso Lava Jato, y sobre todo los vínculos o aparentes vínculos entre los congresistas de ese momento y los asuntos de corrupción en el caso Odebrecht y Lava Jato. Entonces, había una guerra sucia contra el comercio, contra todos los periodistas que estaban, todos los medios que estaban investigando esto. Y el periodista Carlos Castro de América Televisión, jefe de la unidad de investigación de América Noticias, decidió investigar quiénes estaban detrás de estos perfiles que estaban atacando brutalmente a la prensa. Y descubrió una cosa que todos supimos, y que fue que muchos de esos trolls eran personas contratadas por la Oficina de Comunicaciones del Congreso. Entonces, eso fue ejemplar, porque descubre desinformación, pero descubre quién está detrás, y descubre que todos los peruanos estamos pagando a esos funcionarios de la Oficina de Comunicación del Congreso para que ataquen al periodismo. Entonces, ese me parece como un ejemplo muy bueno en Perú y en América Latina de cómo un equipo investigativo se pone a trabajar en lo que hay detrás de ese tema de la desinformación. Lo he visto en Perú y lo he visto en Nicaragua con los fanpage fantasmas de los Ortega Murillo. Bueno, ahí lo dejo por el momento. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Buenísimo. Qué buen ejemplo el que has mencionado ahora recientemente del Congreso peruano. Va a ser interesante luego. Espero que en algún otro momento podamos profundizar en ese caso ya viendo cómo se hizo en la cocina eso, ¿no? Gracias. Jaime, bueno, mucho gusto de escucharte y te damos el pase. Si quieres compartir algo, nos avisas y lo ponemos, ¿sí? Hola, Adriana, Raúl, Rolando Chumpita, hace cuánto tiempo. Gracias por la invitación, gracias por la paciencia. Veo que hay mucha gente y ha sido un día largo, así que espero no hacerlo más pesado aún. Antes de compartir nada, no sé si decirlo con alivio,
pero creo que es necesario entender que el tema de la mentira no es patrimonio exclusivo del periodismo. El periodismo, la mentira ni empieza, ni termina con el periodismo, ni ser periodista te cura de ello, ¿no? Esto es casi una rara virtud, una rara gracia de nuestra naturaleza, que no en vano es un mandamiento católico, es un mandamiento de la filosofía inca, el no mentir, y que está presente en la historia humana desde que la conocemos como tal. Pensemos nada más en Francisco Pizarro trazando la línea la Isla del Gallo, ¿no? Contándoles ese tremendo fake news a los supuestos conquistadores, que los que cruzaban esto se iban a llenar de oro. ¿Ven cómo acabaron? ¿Qué les habrá dicho Felipillo, inclusive a los primeros españoles que se encuentran allá por el norte, ¿no? Les hablaba, y bueno, y la fuente de la juventud, del dorado, todo el mito del descubrimiento de América. Esto se recorre la falsedad, encuentra en Gutenberg, con la invención de la imprenta, la posibilidad de hacerla masiva y de darle una intención, como señalaba Adriana hace un segundo. En los padres fundadores de Norteamérica se ven las peleas que habían por las noticias falsas que circulaban entre los mandos. En el proceso de la independencia del Perú también circulaba mucha noticia falsa. San Martín utilizó mucho la deserción a través de, no se les llamaba fake news, era una manera psicológica de meterse en la cabeza de los realistas, que eran criollos venezolanos, ya quedaban muy pocos españoles, y como el batallón Numancia, ¿no? Que justamente entre noviembre y diciembre de 1820 se pasó todo para el bando patriota, un poco contagiado por el rumor de que, mira, ustedes no van a ganar esta guerra, así que mejor vénganse con nosotros. Esto se dispara, bueno, para no hablar ya de la prensa norteamericana, que es justamente entre Hearst y Pulitzer, tuvieron una gran guerra de fake news que metieron a Estados Unidos en la guerra contra España en algún momento. Esto se dispara, se proyecta, se extrapola a límites siderales, obviamente con las redes sociales. Porque este impulso que tenemos cada uno de nosotros por mentir, por mostrar una mejor imagen de la que realmente tenemos, por no perder algo, por ganar otra cosa, por conservar algo que posiblemente no merezcamos, le dan esta pequeña ametralladora digital a cada persona en la mano, ¿no? Y así es como, bueno, tenemos desde influencers hasta gente que tiene una vida ficticia o paralela en las redes, de la cual no les tengo que comentar mucho porque es parte de la vida diaria. Pero esto se convierte en un problema para el periodismo cuando, especialmente con Trump, ¿no? Trump ha hecho, bueno, ya hay antecedentes desde el ministro de propaganda Goebbels en la Alemania nazi, que también usaron campaña de fake news brutal contra los judíos, y Trump ha recurrido a todas las herramientas digitales y las posibilidades de difusión que tienen las redes sociales, con la confusión que las redes sociales implican para cumplir sus propósitos. Es el caso histórico, el más célebre, tristemente célebre, es el que se da en las elecciones del 2016, justamente que gana Trump, cuando aparecen desde Macedonia miles de mensajes en redes sociales en donde se hablaba de que el Papa Francisco estaba apoyando la candidatura de Trump y le parecía un buen hombre, pero miles de miles, y nadie se entendía por qué. Y cuando hicieron la investigación era porque estaban los chicos de Macedonia buscando la compensación económica que te daba Facebook por las páginas vistas. Y ahí es cuando esa disrupción de Facebook distorsiona y confunde al periodismo y a la audiencia sobre qué cosa es, cuál es la labor informativa. Obviamente en las redes sociales no necesitas verificar nada. A nadie le importa si la foto que tomas de tu almuerzo es real o no, si el chisme que te contaron y lo reproduces es cierto o no. Y Facebook hábilmente no se hace responsable por esa información. Esto a Zuckerberg ya le ha valido problemas, le ha valido un gran costo reputacional y no pocos juicios en la Unión Europea, que es la razón por la cual, bueno, ante el desastre que ha hecho Trump, se ha visto obligado tanto en Facebook como en Twitter a tercerizar la comprobación de datos de lo que se postea ahí, porque pueden, para que no sean ellos arrastrados como terceros civiles responsables en lo que se publique, ¿no? Y es la razón por la cual están advirtiendo a Trump y a sus seguidores o a los antivacunas cada vez que postean algo. Esto ha distorsionado, como decía, totalmente el proceso de comunicación, porque la gente ha empezado a creer
que lo que ve en las redes sociales es periodismo o es noticia, y cree que porque está publicado ahí ya tiene un valor como tal. Justamente gente en la Universidad de Singapur, que creo que han sido tus invitados más temprano, ellos hicieron hace algunos años una investigación y llegaron a encontrar hasta 6 tipos de fake news, de noticias falsas, que iban desde las más inocuas, la sátira, la broma, la de publicidad, que puede ser la campaña esto de los monolitos, por ejemplo, hasta la fabricación propiamente de noticias, que puede tener una intención económica o una intención política. Y en base a ese estudio y a otros que hizo la Academia Norteamericana, y aquí es donde entra el proyecto Trust, el proyecto Confianza, es que llegaron a la conclusión triste y obvia que el periodismo había perdido la confianza del público. En parte por responsabilidad nuestra, porque los periodistas tenemos, hay que reconocerlo, una arrogancia intelectual de pensar que siempre tenemos la última palabra sobre todo y sabemos más que los demás y nadie nos va a contar a nosotros el cuento. Y por otro, por la confusión que se había generado entre la opinión, el posteo y las redes sociales y la información propiamente dicha. Tomando información académica y recurriendo a encuestas que hicieron en todo el mundo, encontraron cuáles eran los puntos, los talones de Aquiles del periodismo, ¿no? ¿Por qué la gente ya no confiaba en la prensa? Y en base a esto llegaron a 40 indicadores de confianza que los medios de comunicación deberían implementar para recuperar la confianza. Era imposible implementar 40, se redujeron a 8, y que son los que conforman el Trust Project, y acá les comparto ahora sí este asunto. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, perfecto, Jaime. Ahí estás, perfecto. ¿Qué hicieron? Desde de la Universidad de Santa Bárbara hablaron justamente con Google y con Facebook y le dijeron, miren, ustedes están en un problema, ustedes nos han metido en un problema y ustedes han metido a la sociedad libre, a la democracia, el futuro mismo de la democracia, lo han metido en un problema, lo están dejando en manos de gente como Trump, que con manipulación, manejo de algoritmo y interés económico que lo financie, pueden dirigir el destino de los países, como lo acabamos de ver. Hicieron un sistema de 8 indicadores, que en castellano es un código de señales, algunos legibles para la audiencia y otros legibles para los buscadores, como Google, como Facebook, de que el medio que está publicando esa noticia está en efecto cumpliendo con requisitos mínimos de veracidad y transparencia. Estos son los medios que ya se han asociado al proyecto Confianza, la BBC, el Washington Post, el Mundo, El País en España, y en Latinoamérica estamos La Nación Argentina y El Comercio desde hace unos meses. El principio, o sea, los errores los vamos a cometer. Ya conocemos el viejo adagio que dice que los abogados meten presos a sus errores, los médicos los entierran y los periodistas los publicamos. Los errores los vamos a cometer. Lo que tenemos que ser es lo más transparentes posibles. Esta es la imagen que al menos usamos al interior de la redacción para explicar el proyecto, ¿no? Vamos a tener una ventana en donde se va a ver la cocina. Ya no va a venir el plato levantado con el dedo meñique y el pedazo de romero adornando, sino la gente va a ver si hay higiene en la cocina, quién lo está haciendo, cuál es la frescura del producto, etc. Estos son los indicadores, rápidamente los resumo. El de buenas prácticas, que busca contar quién financia el medio en el cual usted está leyendo esta noticia, ¿no? ¿Cuál es su composición accionaria? Así es un calateo total de quién financia esto, que como decía Adriana, es lo más importante porque el dinero es el que te palanquea los intereses. Experiencia periodística, ¿quién hizo esto que estoy leyendo? ¿Por qué lo hizo esta persona? ¿Por qué esta persona está calificada para hacer lo que leer la información que estoy leyendo? ¿Qué tipo de trabajo es esto? Que este es un gran problema que se ha generado con el tema de las redes sociales. La gente ya no discierne entre opinión y noticia. Cuando lee una opinión cree que es una noticia. No, estás leyendo una opinión, es un comentario subjetivo. Entonces eso se está etiquetando muy notoriamente para evitar esa confusión. Citaciones y referencias. Ya sé que tú eres periodista, que tú hablas con gente importante, pero ¿cuál es la fuente? Quiero verla. O sea, no basta que me cuentes que la tienes, muéstramela. Métodos, ¿cómo se construyó esto? Hay conversaciones
anónimas, hubo plata de por medio, o sea, sé lo más transparente. Igualmente, fuentes locales, esto lo escribiste desde tu mesa de tu casa o estuviste in situ contando el tema. Diversidad de pareceres, esto es importante porque tiene, otra vez abre una ventana respecto a la redacción. Hablamos de cuota de género, cuota de discapacitados, etnicidad, nacionalidad, edad, todo. Y retroalimentación viable, cómo puede la audiencia participar en lo que el periódico, en lo que el medio dice, ¿no? Me interesa que hablen este tema o estoy en desacuerdo con esto que han tocado. Esto es público, esto lo tenemos nosotros publicado en nuestra página web. Está tal cual como se los he contado, lo pueden revisar. Como les decía, la idea es ser lo más transparente posible. Y esto es cómo se visibiliza luego en una nota. Este es el día que hicimos la presentación del tema. Las buenas prácticas, hay un link que te lleva en la página web del comercio a toda la estructura de propiedad y de... Perdón, un segundito. Y de composición de la redacción. El autor, la sección y qué tipo de noticia estoy leyendo, es un análisis, es una opinión propia, es una publicidad, o sea, dímelo, no me lo ocultes. Toda la información posible sobre el autor, incluido su manera de contacto, las fuentes, todos los documentos que tengas para corroborar tu historia, las tienes que mostrar. Cómo se armó esto, diversidad de pareceres, y acá hay el descargo de la persona que dice, no, mira, esto no es así, etcétera. Y creo que acá hay una nota en vivo para que lo podamos ver rápidamente, si es que es tocado. En estos palitos de acá arriba que se llaman la hamburguesa, aquí abajo está lo que le decía, ¿no? Todo el código ética del periódico está publicado. Toda la declaración de diversidad de pareceres, diversidad de empleados, 49% mujeres, 51 hombres, las edades, corrección de prácticas, nuestra práctica de correcciones, cómo las publicamos. Acá hay un link que tú puedes ver en tiempo real. Como les decía, vamos a cometer errores, no somos infalibles, pero todas las correcciones las hacemos públicas y las guardamos acá día por día. Y reconocemos equipo editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero mostrarles esto. Esto es interesante porque son detalles, pero que marcan la diferencia. Por ejemplo, ahora que tenemos etiquetado el tipo de trabajo que están leyendo, cuando se pasa el cursor sobre el encabezado, se ve qué cosas están leyendo. Están leyendo una información basada en hechos y verificada de primera mano por los reportados y verificada por fuentes expertas. Cuando es una opinión o un análisis o una entrevista, siempre se define ahí. Acá tienen los datos del autor, en este caso es una nota de redacción, pero que te lleva al directorio donde está toda la plana periodística, cómo se les puede contactar, la fecha de publicación, que dicho sea de paso, todos estos indicadores que son fuente, autor, fecha, son las claves para identificar las fake news, ¿no? Si tienes los videos, toda la documentación que presentes, etc. Eso es lo que estamos haciendo ahorita con este proyecto. Nos está yendo bien, nos está generando mucha retroalimentación, mucho interés de parte de la audiencia, porque se siente, están viendo a través de la ventana, ¿no? Y les interesa saber, cuál es la supuesta agenda que terceros dicen que tienen los periodistas, que tenemos los medios, y acá, mira, estamos tratando de ser lo más transparentes posible para tranquilidad de ellos y nuestro también, ¿no? Eso es. Muy bueno, Jaime, muy bueno. Realmente no, estamos llenando un vacío de información también para los interesados en el desarrollo de la actividad informativa profesional, ¿no? Para los que estamos apostando a hacer periodismo profesional del más alto rigor.
estás llenando una información que no teníamos y de verdad te agradecemos, ¿no? Se acusa y se está ninguneando a la prensa un poco por su pasividad, pero vemos que esta iniciativa que están teniendo los grandes diarios, los grandes medios, ¿no? Como la BBC y todos los mencionados, para hacer un nuevo, digamos, una nueva estructura de plataformas, propia de la lógica de plataformas, para poder ofrecer la información más rigurosa posible y que pueda desmarcarse de pues, la infodemia que ya todos conocemos o este escenario de infoxicación, como se dice, o de saturación de informaciones de todo tipo existentes en los medios sociales de información, ¿no? Muchas gracias por ello y bueno, antes de abrir el diálogo con los asistentes, estamos con Rolando Chumpitazzi, que es también profesor de periodismo informativo en la universidad. Rolando ha tenido la gentileza de acompañarnos para formular las primeras preguntas a Adriana y a Jaime. Gracias, Rolando, adelante. Gracias a ti, Tito. Hola, Jaime, hola, Adriana, después de tiempo verlos. Un gustazo, grandes amigos. Y interesante lo que han venido comentando, los dos. Este ejemplo que dio Adriana, de Carlos Castro, es un buen trabajo identificando este laboratorio de bots. Yo recuerdo, a ver, no es un caso político, es un caso medio futbolero, pero que también fue parecido. El diario Sport de Cataluña también descubrió toda esta contratación del expresidente de Barcelona, del club de fútbol, también que contrató a una empresa de manejo de redes sociales para que ataque a sus futbolistas, ¿no? Que después la denunció Messi, la denunció Piqué, y también fue una cosa muy, muy fuerte y la tuvieron que admitir. O sea, al final hay esfuerzos periodísticos por limpiar el tema. Jaime nos ha dado al inicio una clase de historia del periodismo, de la historia de las fake news, impresionante, porque además se cree, ¿no?, que las fake news son nuevas y no, pues son súper viejas. Pero interesante además lo del Trust Project. Mi pregunta va a los otros medios. ¿Cómo a nivel de medios o a nivel de los medios podemos trabajar este tema, ¿no? Desde el cero. Hemos visto ayer con el caso de Rubén Vargas colgarse, además apelando a unas fuentes de dudosa credibilidad, apelando al miedo, se lanzan estas informaciones y si bien son otros medios, ¿cómo desde nuestros medios podemos combatir esas informaciones falsas que llenan las redes y la gente inmediatamente las compra como verdad? Sería mi primera pregunta para ambos. Dale, Adriana. Bueno, sí, hola Chumpi, a los años. Jaime, qué interesante, felicitaciones por la alianza y por el trabajo. Creo que como que hay que promover este tipo de iniciativas para que los medios puedan tener, tal vez es como que lo moderno de lo principal, de lo esencial, que es un código de ética, ¿no? Yo creo que los medios, recuerdo hace unos 10 años trabajé con medios regionales para armar los códigos de ética en esta iniciativa de decirle a los medios hagan sus propios códigos y no estén esperando que el Estado, el Ministerio se los imponga, ¿no? Y entonces fue un trabajo muy simpático, pero fue un trabajo también muy duro, porque los medios estaban, pues, en sus coberturas de, por ejemplo, asuntos de feminicidio o asuntos más sensibles como niñez, etcétera, estaban entre la disyuntiva de hacer una información ética, plural, objetiva, etcétera, y una cosa más sensacionalista, ¿no? Entonces, yo creo que estas iniciativas, la desinformación es como una especie de pandemia, es como la pandemia del COVID, pero de la desinformación, y siento que corre muy rápido, es muy fuerte, y entonces
sí pienso que los medios deberían tener ciertas alianzas. Hay cosas buenas de trabajo colaborativo en alianza. Los periodistas no nos gusta a veces compartir asuntos con otros medios porque claramente es su competencia, pero sí en estas cosas creo que es como primordial esto que decía Jaime. Habían 40 normas o reglas que había que respetar y pues era imposible. Pero si agarras 8 que son elementales, es un gran paso porque son lo básico, lo mínimo para poder tener la credibilidad y la seriedad con lo que tiene que trabajar un medio de comunicación. Y sobre eso, bueno, podemos volver después al tema, pero quisiera mencionar algo que me parece interesante, 2 cosas interesantes. Uno, que siento que en el Perú tenemos, a diferencia de otros países en América Latina, plena libertad de expresión, plena libertad de prensa, hay problemas, etcétera, pero somos el único país que tiene una capital con 17 diarios, medios por todos lados, la gente puede decir lo que sea, etc. Entonces, por ese lado, cuando hay situaciones álgidas, complejas, como la que hemos tenido en la semana de las manifestaciones por Merino, en donde uno de los pedidos de los jóvenes, de los chicos en TikTok, es hackeen a los medios tradicionales, ¿no? Cierren los medios, censura, pidiendo como una muy como decepción ante los medios de comunicación. Entonces, los medios tradicionales, ¿sí? Efectivamente, tiene que haber un mea culpa, por supuesto que una autocrítica, y los medios y los periodistas nos podemos sentar a discutir estos asuntos y a mejorar, como por ejemplo haciendo este tipo de alianzas o inscribiéndose en cosas más regionales, digamos, más mundiales, como lo del comercio. Sin embargo, sí creo que hay una falta de conciencia de los ciudadanos de que tenemos un derecho fundamental que es la libertad de expresión y que la tenemos relativamente buena. Entonces, cuidarla es, creo, un objetivo y tiene que ver con qué cosa le está entregando los medios a las nuevas generaciones, si está entendiendo las nuevas audiencias, si no las está entendiendo. Yo te digo porque, digamos, gente amiga mía o, no sé, gente que conozco que dice, el comercio está comprado, el Canal 4 está comprado, son unos, sí, les pagan por dar noticias, ¿no? Hay mucho de esa percepción que, bueno, por algo suena la cosa, no es eso. Yo trato todo el tiempo de decir, no conozco, o sea, es imposible lo que están pensando, pero es la percepción, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que me parece que ha sido bien interesante en el fenómeno de las movilizaciones es que, a diferencia de otros momentos polarizados, álgidos, etcétera, esta vez en el Perú las redes sociales sirvieron para informar más que para desinformar, ¿sí? No es lo que ha pasado con Vargas en esta vez, pero durante las movilizaciones hicimos un pequeñito monitoreo de cómo informaron los medios alternativos, ¿sí? En redes sociales, y no solamente informaron con mucha creatividad, sino que con mucha sigilosidad para filtrar información falsa. Incluso grupos de WhatsApp impulsados por medios alternativos que paraban durante unas 4 horas para verificar toda la información que llegaba y luego la volvían a activar. Y entonces fue un uso bueno de lo que es redes sociales para pasar buena información, pero sobre todo para saber lo que vimos que pasaba, ¿sí? Eso me parece que ha sido, digamos, ejemplar y que no lo he visto ni con COVID, ni con elecciones, ni con polarización política, etc. Bueno, respondiendo a lo que justamente Rolando de Aranda estaban comentando, ya no sé por dónde empezar, por las marchas, por Rubén Vargas, por el Trust. El Trust, rápidamente, sumarse a esta iniciativa nos tomó un año incluida la pandemia, porque el proceso de verificación, de cumplimiento de cada uno de estos estándares es internacional. Y otra vez, entran a tu casa y ven qué cocinas, qué guardas en el refrigerador, qué día lavas. Nos han estado un año escudriñando y hasta ahora viendo que en efecto estemos cumpliendo con los indicadores. Sería estupendo que todos los medios lo hicieran. Toma trabajo y además te cuesta, porque te cuesta clickbait, te cuesta volumen, porque vas a dejar de hacer información sin verificar, sin fuentes, que te trae audiencia, la vas a perder. Y en el comercio claramente hemos decidido apostar por la información de calidad, calificada, antes que el volumen.
porque le haces un daño a la sociedad, le haces un daño a la marca y te haces un daño a ti como persona dedicándote a eso, ¿no? Sobre el caso de Rubén Vargas, tiene razón Rolando, el señor Lucar, ya que no has querido mencionarlo, yo le digo su nombre, nos hizo una jugada igual con el señor Paniagua hace algunos años y Valentín Paniagua tuvo la dignidad de tirarle el teléfono en vivo, ¿te acuerdas? Yo lamento que el señor Vargas no haya tenido la misma actitud, porque él nos ha dejado a todos en el limbo sin tener un verdadero esclarecimiento de la situación. Entonces, para aquí determinar si es un fake news o no, necesitamos otra vez ir a la fuente. Y no hay mejor fuente que el propio Rubén Vargas, que ha decidido que no va a responder. El periodista no tiene que colgarse el ancla del señor Vargas y tirarse al mar con él, como obviamente no vamos a hacer eso por la otra parte, ¿no? Pero sin la contrastación de la información, ahorita hay unos indicios ahí que necesitan ser verificados y ver hasta dónde llega. Obviamente el terruqueo, que ya se convirtió en una de las variantes peruanas del fake news, es una herramienta política arrojadiza que se va a utilizar y se va a seguir utilizando todo el tiempo. Respecto a las marchas, sí, inicialmente había este rechazo, este cierto malestar en redes, ¿no? Respecto a los medios, pero los chicos tienen que darse cuenta que es gracias a los medios que muy probablemente se logre llegar a los responsables de las muertes de Inti y Brian. Nosotros hemos recibido, como han recibido todos los medios, imagino, pero el comercio ha recibido el pedido de la Fiscalía para que le proporcionemos todas las fotos, videos y testimonios que tenemos. Tenemos miles de fotos, cientos de videos y testimonios de nuestros propios fotógrafos, como Alonso Chero, herido con una cañica de este tamaño para no ser identificado por la policía. Todo eso lo hemos entregado a la Fiscalía y con eso estás construyendo el caso para ver de a dónde salieron los disparos. Entonces, si no fuera por los medios que estuvieron ahí, esto pasaba piola. Y como el propio Antero Flores Arauz y Merino lo decían, y toda su consorte de seguidores decían, ¿qué hace la prensa transmitiendo en vivo las marchas, ¿no? Estamos asusando a la gente. Al contrario, esto es un control ciudadano para evitar que sucedan más desgracias. Entonces, los chicos, de acuerdo, tienen el ímpetu, tienen la desconfianza, que seguramente nos hemos ganado buena parte de ella a pulso, pero acá tienen que tener la visión panorámica más grande y darse cuenta que nosotros estamos del lado correcto en esta situación, ¿no? Y es fundamental, ahora queda clarísimo, ¿no? La vigilancia del periodismo es fundamental para una democracia sana y una justa distribución de responsabilidades ahora que toca asumirlas. Solamente, Chumpi, quería agregar una cosa de lo que decía Jaime. En el tema de la estigmatización de la prensa, recuerdo un caso cuando BRAC dio los decretos para Madre de Dios para el tema de combatir minería ilegal. Los mineros ilegales estaban en una campaña contra medios como RPP, El Comercio, América, que decían que llamaban a la calma, pero los mineros exigían pues que sean sus reivindicaciones y los que no reivindicaban sus asuntos eran el enemigo. Y recuerdo que Dante Piaggio, de fotógrafo del Comercio, fue a cubrir a Madre de Dios y la cosa estaba muy, muy tensa. Entonces él estaba tratando de, hacer fuentes, un poco perfil bajo para que la cosa no sea, para cuidarse él mismo. Y finalmente terminó muy agredido porque alguien lo reconoció como el diario El Comercio y dijeron, ese es el fotógrafo del diario El Comercio, vendido, prensa vendida, prensa... Y como la gente estaba muy enardecida, fueron contra Dante a atacarlo. Entonces, eso también es un peligro. Es decir, los reporteros, la reportería que han hecho los medios sobre las movilizaciones ha sido también un riesgo para los periodistas. Y cuando encima hay una estigmatización contra la prensa, diciendo, este medio está vendido, esto se compra, entonces es peligroso para los que están reporteando en las calles, ¿no? Entonces, eso también me parece que es un punto a mirar, ¿no? Tía María no dejaron entrar a la prensa. Los manifestantes no quisieron, solamente entraron una radio y una tele que era afín a los manifestantes. Entonces, hay que siempre mirar estas cosas y, por supuesto, discutirlas y exponerlas públicamente, porque estas son discusiones que hay que tenerlo en el ámbito, digamos, en el ámbito de la sociedad civil, de los periodistas. No esperar que nos pase, pues, como Ecuador, que cuando entró Correa y dijo los empresarios de los medios son los culpables de todo, vendidos, etcétera, la gente apoyó una de las peores leyes de comunicación que existen en el mundo. Sí, eso es peligroso porque finalmente la gente, y lo hemos visto, ¿no?
cuando no sé, pues tuvo que cerrar el Bocón o Pulimetro, cuando un medio lleno de bebés, la gente se alegra, ¿no? Y no toma conciencia que sin los medios, como dice Jaime, no hay vigilantes, o sea, la democracia se Imagínate, erosiona gravemente, ¿no? imagínate rolando la misma marcha sin fotógrafos y sin camarógrafos. Claro. Una No, y masacre y nadie es responsable ahí. No en agarras algún a momento, nadie. en algún momento yo veía, bueno, todos lo conocemos a Sebastián Castañeda, fotógrafo, que estaba cubriendo buenas fotos, y yo conversaba con él en la noche y le decía, oye, estaba esperando en qué momento te pegaban, porque, claro, la gente también del otro lado, ¿no? O sea, por un lado, los periodistas estuvieron, por un lado, a merced de las canicas de la policía, y por otro, de alguna gente que estaba también enfervorizada y prensa vendida. Y yo decía, ¿en qué momento sale pues un manazo a un fotógrafo, a un camarógrafo, ¿no? Felizmente no se reportaron agresiones de ese tipo, pero sí hay mucha gente que está como que muy violenta en ese sentido, ¿no? Y hay una cosa, Chumpi, solamente de haber visto ayer el programa de Butters, porque eso es por una especie de morbo personal, pero además como parte de mi trabajo antropológico periodístico, es que ayer Butters en toda su hora de programa ha dicho una cantidad de mentiras sobre cómo funciona la prensa, todas mentiras. Tú haces un fact-checking de esa hora nada más y puedes encontrar por lo menos 30 mentiras contra los medios de comunicación, contra los periodistas. Es impresionante, pero cala y queda como es la historia de la desinformación. Va quedando, la gente se la cree y bueno. Vamos a abrir, estamos a 10 minutos ya del fin de la hora, pero vamos a abrir una ronda de preguntas. John Eli Ramírez tiene una pregunta muy interesante que dice, se decía que gracias a Reactiva Perú se le dio préstamos a los medios, ¿no? Entre ellos el Comercio y la República. Bueno, es una afirmación que él hace, no sé si eso es cierto. Estos medios estarían a favor de activar mucho más las marchas. Entiendo por su pregunta que está cuestionando acerca de la orientación informativa de los medios si es que recibe dinero del Estado o del gobierno. Sí, mira, esto acá también es un problema de desinformación, ¿no? Reactiva Perú es un programa de crédito, no es un regalo de dinero. Es como ir al banco y pues solicitar un crédito y tienes que pagarlo, y se empieza a pagar el 2021, que se ha dado a cientos de miles de empresas, porque con la pandemia simplemente esto iba a colapsar. Para ser digno de calificar para un préstamo Reactiva, había que estar al día con la SUNAT, estar al día con tus empleados, toda una serie de requisitos que te hacen un buen pagador, como un crédito hipotecario, como cualquier banco. Eso, si eso compra o no compra la línea editorial de un periódico, sería el suicidio más estúpido de la historia, porque te estás vendiendo, no te estás prostituyendo en público. Bajo el gobierno de Martín Vizcarra se hizo lo de Reactiva Perú y el comercio publicó, siendo muy criticado además, el tema de las investigaciones sobre Vizcarra, estando en contra de la vacancia. Entonces ahí nos estaríamos contradiciendo o mordiendo la mano que nos dé comer, eso no tiene sentido. Sobre el impulso no de las marchas, no le toca a un medio de comunicación ser un partido político. Nosotros somos vigilantes de la ciudadanía, como estamos diciendo, defendiendo la democracia, defendiendo los derechos humanos, y la sociedad es la que se tiene que manifestar. Si vas a tener un medio diciéndote qué tiene o qué no tiene que hacer, ya estamos hablando de medios totalmente propagandísticos, panfletarios, que hay. Uno va al kiosco y puede ver exactamente cuáles son. Adriana. Pero creo que sería bueno, eso es lo que estoy proponiendo. Han sido varios medios los que han recibido. Yo no lo he recibido, ha sido el medio, el préstamo Reactiva. Yo creo que sería valioso que ahora que se empiecen a pagar las cuotas, se publiquen. Aquí está mi depósito, para que vean que esta plata no es un real, es un préstamo que se está siendo devuelto, ¿no? Sí, la verdad que no mucho más que decir. Jaime lo tiene clarísimo porque además pertenece a un medio que ha recibido eso, pero sí, o sea, en realidad ayuda todo lo que sea transparente y
Y por supuesto que eso es una cosa que tiene que ver también como parte de la ética del propio medio, ¿no? De cómo se financia, en fin, de quienes uno sabe que son sus anunciantes. Y además, ¿cuántos años hemos visto? Esto es tan clásico, no es una cosa en el Perú, es en todo el mundo. Un medio de comunicación tiene un aparato de publicidad y tiene un aparato periodístico, y ahí está pues la definición de la pared y cómo eso no tiene que intervenir una cosa con la otra, que no quiere decir que el señor de publicidad, cada vez que vea una noticia que puede quitarle el auspicio, esté ajustando y esté diciendo, ay, maldita sea, ¿qué ha pasado? Eso es lo natural. Pero yo siento que hay una campaña muy, muy fuerte de desinformación donde entran los medios de comunicación ahorita, y por eso me parece que es bueno que estemos discutiendo este tipo de temas y que lo sepan también los chicos de la universidad, los estudiantes, porque sí siento, nuevamente digo, que en la ciudadanía, los peruanos, no tenemos mucha conciencia de que tenemos este derecho de la libre expresión y que hay que cuidarlo muchísimo. Y hay que prestarle mucho cuidado en quién creemos, ¿no? Como tú dices. Por ejemplo, la cantaleta esta, yo la escucho todos los domingos en Barba y Rey, es otro placer culposo que tengo, que la publicidad estatal ha comprado el comercio, ¿no? La inversión de publicidad estatal del comercio es el 3% del presupuesto publicitario. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a arriesgar toda la línea editorial, toda la estructura del negocio por el 3%? Quedamos con el 97% que depende que tenga una línea ética. Son falsedades. Y sobre esas falsedades son castillos de naipe construidos y que resisten al viento, que es lo más sorprendente, ¿no? Porque lo puedes repetir y te vuelven a decir, no, pero te han dado la plata reactiva. Es un préstamo, se está pagando. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nuestros padres han comprado una casa con un préstamo hipotecario? O sea, y esto ha ido para pagar además los sueldos de los periodistas. Esto no ha ido a la plata de los accionistas, a los dueños. Esto ha sido para pagar a los periodistas para evitar el desempleo, como ha sucedido en todas otras empresas, ¿no? Tengo una consulta, Jaime, en relación a lo que tú dices y la idea que has propuesto, que cuando se empiece a pagar se diga, acá pagué, acá está mi voucher. Y conociéndote, siendo enemigo además del periodismo de periodistas, pero ¿no crees que ha llegado el momento en estas etapas de fake news, de desinformación, lo que dice Adriana ayer de Batters, que todos los días miente, y todo queda, o tu placer culposo de ver a Rey con barba, todas las semanas sigue sacando cosas? ¿No es momento que los medios también, digamos, tomen un poco el tema y digan, oye, a mí me han dicho esto, y salga a decir, no es mentira que yo compre esto, no es falso que me han regalado plata reactiva, o que, no sé, pues, o que el señor Graña sigue editando los textos de los periodistas, o esta leyenda urbana de que los editores del Grupo del Comercio, todos los diarios se juntan para ver. O sea, ¿no es momento de salir a confrontar estas falsedades? ¿O crees que el periodismo no debería hacer eso? Nos juntamos en una suerte de baticueva, así, para complotar con... Sí, claro. Es que mira, no, creo que el deber, la responsabilidad no es con ellos, es con la audiencia. O sea... No, pero justamente, decirle a la audiencia, ¿no? Es que, exacto, yo creo que a la audiencia sí hay que decírselo a la audiencia, y hay que decírselo de una manera orgánica, inteligente y como decía hace un tiempo, lo más transparente posible. ¿Recibimos publicidad estatal? Sí, es el 3% del presupuesto. ¿El señor Braña es accionista del periódico? Sí, con el 0 punto tanto de las acciones. ¿Eso determina la línea editorial? No, obviamente que no. Pero ir a responder uno por uno de estas acusaciones, para empezar, puedes acabar haciéndole un favor a quien te ataca. Ya sabemos que en el mundo digital, la primera regla respecto a los trolls es no les des de comer, ¿no? Es como cuando uno tiene un bebé recién nacido y llora, te dicen, no le hagas caso, pues si le haces caso, el bebé va a llorar hasta que tenga 5 años. Si tú le das de comer al troll, le das vida. Y esto lo decía de una manera un poco más cruel y más elegante Luis Alberto Sánchez, cuando decía que quien le responde a don nadie se convierte en don ninguno. Entonces respóndele a tu audiencia, respóndele a tus lectores, con ellos tienes la responsabilidad, con gente que tiene una agenda, que no sabemos exactamente cuál es, bueno, o sí,
me dejo entender, le estás convirtiendo en un interlocutor que es lo que necesita. Pero sí estoy de acuerdo, como tú dices, esto yo creo que hay que transparentarlo y hacerlo absolutamente visible. Que no quede sobreentendido, no. En letras chiquitas no, hay que ponerlo grande. Aquí estoy pagando, pagando, pagando. Y hasta que se termine de pagar eso. Sí, y yo creo que es importantísimo, además, eventos como este en las universidades, ¿no? Donde se están formando los futuros periodistas, porque yo a veces en clases siento esa confusión también, ¿no? Que los chicos a veces dicen, no, pero que el comercio también, pues... Ahí está, la mafia está congelada. Sí, sí, sí. Lo han censurado a Rolando, lo han censurado. Bueno, gracias Rolando. Vamos a tener una última pregunta interesante de Oper Isla. Es una de las preguntas, de las grandes preguntas de este Congreso, ¿no? El proceso, y esto ya sale un poco del ámbito propiamente periodístico profesional, sino más analítico, interpretativo de nuestro país y su momento, ¿no? Para los medios de comunicación, ¿cómo se está leyendo este nuevo momento de estallido social en el Perú, ¿no? ¿Estamos ante actores fidedignos, ante nuevos actores válidos, o como afirman algunos en redes, están manipulados por determinadas voluntades? ¿Cómo se puede leer esta emergencia de nuevos actores, si es que los hay, ¿no? Bueno, los nuevos actores nos ha sorprendido los jóvenes, los chicos, las chicas, con además una creatividad, un humor, una cosa... Recuerdo que yo cubrí los 4 suyos y cubrí esto, y veo un poco que efectivamente fue un movimiento juvenil, claro que sí, pero digamos que los 4 suyos éramos pues una generación bastante, éramos porque yo en ese momento era joven, bastante más apagada y temerosa, porque pues veníamos más o menos que del apocalipsis, pero ahora yo he visto una cosa mucho más, más alegre, ¿no? A pesar de los pedidos legítimos y los dramas y etcétera. Pero no sé, yo creo que esos nuevos actores han sido interesantes. A mí me parece que también hay que empezar a pensar, pues, por qué los nuevos actores están mirando hacia los medios tradicionales, ¿no? Lo que dice Jaime es súper importante, el tema de la transparencia, que los medios puedan transparentar todo, y sus anunciantes, y sus accionistas, y los dineros, etcétera, y cuánto reciben. Porque además, cuando la gente tiene la percepción de que si un medio comercial recibe dinero o del Estado o de la empresa privada, pues está vendido. Y entonces también se tiene que entender que el medio de comunicación es un negocio, y un negocio que tiene que vivir de la publicidad o de diferentes financiamientos. Solamente que hay que tener las cosas claras y poner que cuando es un publirreportaje es un publirreportaje, y en fin, todas las cosas que yo creo que los medios sí lo tienen, pero ahí sí creo que hay que hacer una especie de, no sé, análisis de qué está pasando, porque hay este encontrón con los nuevos actores, sobre todo la gente bastante más joven, con los medios tradicionales, ¿no? Eso es una cosa que hay que pensarla, que hay que replantearse. Yo creo que también los medios deben estar replanteándose y pensando, bueno, cómo llegamos más a los chicos, ¿no? O sea, a la gente joven, porque lo que sí es verdad, aunque se diga que no, y aunque Bates lo diga, o en fin, Barba Rey, etcétera, es que tenemos medios, nosotros organizamos un concurso de periodismo anualmente y vemos que la calidad del periodismo peruano es fundamental para sostener la democracia. O sea, en Perú no pasa como en otros países de América Latina. En Perú te metes con la prensa. O sea, han habido en los últimos 2 años como 6 intentonas de leyes contra la prensa que se han diluido en el camino, no han pasado ni siquiera en primera cosa, sino más es un arrebato de esta gente que tiene bronca con la prensa. Entonces yo siento que sí, que por un lado somos una sociedad que está mirando, despierta, diciendo no se van a ir contra la prensa. Eso yo creo que hay que aprovecharlo. Y nada, les voy a poner ahí en el chat un link con, digamos que las iniciativas de fact-checking y de periodismo en América Latina, que creo que son interesantes de mirar, porque además es un mix, hay sociedad civil, gente como Chequeado, ¿no? o como Bolivia Chequea, o como Colombia Check, que son más
iniciativas desde la sociedad civil, con abogados, con desarrolladores, etcétera, pero también hay iniciativas periodísticas, como tiene Brasil, por supuesto, y tiene, me gusta una cosa chiquita que tiene Guatemala, porque Guatemala pues es un país como Centroamérica, donde la desinformación es una cosa que cala inmediatamente, y estos tipos, los gobiernos tienen unos aparatos, soldados de trolls, que todo el tiempo están diciendo mentiras, como por ejemplo que el New York Times estaba felicitando al presidente de Guatemala por tener un ejemplar lucha contra el COVID. O sea, es como ya es una mentira descarada que lo tiene que desmentir el propio New York Times, pero claro, en Guatemala nadie se entera si es que este medio chiquito está todo el tiempo haciendo fact-checking, ¿no? Y están desmintiendo las informaciones. Bueno, eso era. Y sobre la lectura de lo que está pasando, más que como medio de comunicación, puedo dar mi opinión personal, ¿no? Como coincido con Adriana, creo que los nuevos actores, los sorprendentes y refrescantes nuevos actores son los jóvenes. Siempre lo son. Nosotros que nos vemos las caras lo hemos sido alguna vez y recordamos dónde estábamos en la época del fujimorismo, ¿no? Y siempre los jóvenes son los que ponen el pecho y mueven socialmente comodidades que gente ya más comprometida, digamos, no quiere poner en riesgo. Esos son los nuevos actores, porque los otros son los mismos de siempre. Hay una mafia política, hay una destrucción del sistema de partidos políticos peruanos que se lo debemos a la familia Fujimori. Ya serían 40 Zooms para explicar toda esa vaina, pero desde que se convirtieron en lo que son ahora los partidos políticos, tenemos pues una banda de gángsters dictando leyes y manejando sus intereses. Y ante esa gente, créanlo, no porque lo decimos nosotros periodistas, sino porque es la historia de la humanidad lo que lo dice, el periodismo es una primera y gran arma de defensa y de vigilancia respecto a lo que puedan hacer, que como ustedes ven, no cesan y siguen queriendo hacerlo en este Congreso. Bueno, muchas gracias a ambos. Estamos ya llegando al final. Básicamente quisiera hacerles una última pregunta muy puntual y pedirles también ya sus palabras de despedida con un profundo agradecimiento por su consideración para estar con nosotros. Mi pregunta es sencilla, así como hablamos de nuevos actores, ¿les parece a ustedes adecuado, por ejemplo, la movilización hacia la casa de determinados periodistas, ¿no? Se ha hecho muy conocido pues el boicot hacia Beto Ortiz, por ejemplo, y su casa, ¿no? O Willax, o la marcha hacia Willax, ¿no? ¿Es saludable esto o más bien es algo que de algún modo habría que invitar a no hacerlo, simplemente a desenchufarse? No lo sé, me parece importante una opinión de periodistas tan probos como ustedes al respecto. Y una vez más, muchas gracias. Mira, qué interesante, Tito, porque cuando pasó lo de Beto Ortiz y la gente fue a su casa, nosotros, bueno, yo por supuesto que no concuerdo con muchísimas cosas con Ortiz, ni tampoco con Willax. Sin embargo, inmediatamente pensé en el tema en realidad me preocupó cuando después de ver que hackearon la cuenta de Twitter de Beto, vi que había un anuncio, un banner que decía, y ahora le toca a Latina, América, para hackear las cuentas, ¿no? O sea, ataque cibernético a los medios que los marchantes, que los protestantes consideraban vendidos. Entonces, claro, sí sentí como cierta preocupación porque a ver, sí, la gente que va a protestar a la casa de Beto Ortiz tiene todo el derecho de ir a protestar a la casa de Beto Ortiz y de manifestarse ejerciendo su libertad de expresión, una cosa que está contraria a lo que dice Beto Ortiz. Eso es una cosa. Otra cosa es tirarle una piedra a su ventana, no dejarlo salir, hackear su cuenta. Nosotros como IPIS tuvimos que hacer una alerta. Tuvimos que hacer una alerta por el tema del hackeo. Y qué interesante lo que sucedió después, porque una vez que se calma el ánimo, empiezan a ciertos anunciantes a irse del financiamiento de Willax y de Ortiz. Entonces, es por ahí el asunto, porque ahorita los chicos están diciendo, vamos a hackear los medios, son unos vendidos, ¿y qué va a pasar cuando desde el otro lado quieran silenciar, censurar
a los que están manifestando sus reivindicaciones justas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí otra vez es lo que yo digo, que no hay demasiada conciencia de que tenemos este derecho de libertad de expresión, de opinión, de información, que debe ser muy valioso. Entonces, yo pienso que sí es peligroso este tipo de cosas. Lo mejor sería, digamos, porque además censurar a Beto Ortiz es hacerlo, pues ponerlo en un altar de la censura también, ¿no? Finalmente. Entonces, nada, yo pienso que allá es un tema delicado, es un tema que hay que tocarlo con prudencia, y pienso que hay que discutirlo, porque no es que los periodistas son buenos, los otros son malos, no, hay un montón de matices, y pienso que hay que seguir discutiendo, y hay que seguir mirando, y hay que mirarnos también los periodistas, y ver qué cosas estamos informando. De repente la información que nosotros estamos dando no es la información que llega bien a la gente. En fin, una serie de cosas que podemos hacer de autocrítica, y que sí creo que tenemos esa capacidad. Me parece que en el Perú sí podemos sentarnos a discutir este tipo de cosas sin que tenga que ver una intervención estatal, por ejemplo, o que me resulta sumamente peligrosa. Coincido en lo que dice Adriana, ¿no? Es saludable, es necesario el defleme de la sociedad, que tenga un punto divergente, protesta y crítica. Es una idiotez, es escupir al cielo, alegrarte porque agredan a la persona que piensa distinto a ti, porque tú también vas a tener adversarios y van a ir a tu casa y te van a hacer lo mismo, y te vas a dar cuenta de lo incómodo y lo peligroso que puede ser, y cómo esto puede escalar en una sociedad como la peruana. O sea, además de que hayan visitado la casa de Beto, han ido a la casa el futbolista Carlos A. Lima, ¿no? Han prendido cosas de basura en la puerta de otros dirigentes de fútbol, y si ese es el método de decir estoy en desacuerdo contigo, entonces volvamos a la edad de piedra. Eso hay que verlo con mucho cuidado, porque yo entiendo, quieren manifestar su rechazo, repudio a alguien, lo pueden hacer de la manera tan imaginativa y tan fresca que lo han hecho, con humor, sátira, etcétera. Pero lo otro, podemos entrar en una en que vamos a estar todos contra todos, y entonces cada uno a la casa del otro a tirar piedras. Y esa no es una solución preferible a lo que estamos ahorita, ¿no? Si no nos distinguimos de lo que criticamos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, muchísimas gracias, estimados. Estoy encantado de haberlos visto otra vez, gente que aprecio y que admiro por su trabajo diario. Contento de la compañía de los estudiantes que nos han seguido masivamente y que se han quedado hasta ahora para escuchar un poco los esfuerzos de la prensa peruana en un líder como El Comercio, y desde un organismo como IPIS, para combatir este nuevo escenario infodémico, ¿no? De saturación de información, donde la gente criba a partir de las emociones y no tanto a partir de los hechos fácticos que necesitamos comprobar, ¿no? Muchas gracias, Jaime. De verdad espero que sigamos en contacto. Los alumnos apreciarán tu larga experiencia y conocimiento. Y Adri, como siempre, un gustazo verte, y espero, una vez más, ¿no?, seguir mirando un poco este escenario continental de esfuerzos que tú estás liderando desde IPIS. Rolando, gracias. Gracias a todos los chicos que nos han ayudado de la carrera. Miguel Angulo, un alfil, realmente un súper apoyo en todo el trabajo, en la coordinación. Valeria Aguilar, que es nuestra practicante, pero que ya está para grandes cosas. A la gente de servicio técnico, muchas gracias. Williams, especialmente, que estuviste también corriéndote la cancha. Muchas gracias a todos. Esto va a ser editado y va a ser colgado en el sitio de Desde el Sur, que es nuestra revista académica indexada en Cielo. Estamos ahí trabajando seriamente en asuntos académicos, ofreciendo papers académicos de rigor. Y bueno, eso, cerrar el día de hoy. Muchas gracias a todos, y esperamos vernos pronto en otra ocasión. ¿Sí? Gracias, Tito. Felicitaciones. Gracias. Buenas tardes. Tito, Buenas gracias. tardes. Chao, Jaime. Buen fin de semana. Chao, Adiós. Bruno. Cuídense. Chao, gusto.